Bienvenidos a Parmenas Radio, ¿cómo están hoy? Espero que bien. Los invito a unirse a nuestras redes sociales en Twitter, Facebook, Instagram y en nuestro blog búsquenos como Carlitos y los Impuestos. Antes de empezar el programa les recuerdo que estamos llevando la campaña #Código Fiscal de la Federación y diariamente publicamos un fundamento del Código Fiscal. Vamos a empezar el programa de hoy. Notas fiscales para una defensa fiscal de emergencia. Antes de empezar el programa de hoy, me gustaría actualizar la cifra de fallecidos por COVID-19, que de acuerdo a las autoridades son 272,000 personas. Es muy triste esta enfermedad de COVID-19 que pareciera ya desapareció por algunos, que andan en espacios públicos sin cubrebocas y asistiendo a fiestas. Vamos a empezar el tema de hoy. Notas fiscales para una defensa fiscal de emergencia. El tema de hoy proviene de un libro con este nombre, en donde a lo largo de 3 capítulos, el autor va a explicar cómo debe comportarse el Estado desde un punto de vista jurídico con sus ciudadanos en momentos de emergencia como la pandemia que estamos sufriendo desde hace 1 año y medio por culpa del COVID-19. Los títulos de los capítulos son: Capítulo 1. La ausencia del deber del Estado, el primer incumplidor de la ley. Capítulo 2. El incumplimiento de la obligación tributaria. Capítulo 3. El incumplimiento de la obligación fiscal. El día de hoy veremos el capítulo 1. Sin duda, el autor de este libro, por su amplia trayectoria como jurista, pudo explicar de forma clara el tema jurídico en tiempos de pandemia, es decir, cómo debe de comportarse el Estado de forma jurídica. Como ciudadano de a pie, a lo largo de la pandemia, escuchamos por parte de la Subsecretaría de Salud un mensaje muy diverso en cuanto a que a veces decían que el COVID-19 era una gripe muy ligera, a que el cubrebocas no servía para nada, también la tardanza para aplicar las vacunas a toda la población y en el área económica el cierre de los negocios por parte del Estado, donde por medio de decretos federales y estatales se establecían diversas reglas que debían cumplir los comercios para evitar contagios, en donde se pudo observar que los primeros meses se estableció las actividades esenciales, en donde éstas podían seguir operando y las demás no, por lo que originó que muchos negocios tuvieran que cerrar a causa de esos decretos, pero que dejó a su suerte a los negocios, ya que no existía una condonación de impuestos por parte del Estado. El problema principal se originó porque muchos negocios tuvieron que cerrar, porque no podían abrir y vender sus productos. Debían rentas, debían impuestos, debían nóminas, debían a sus proveedores, debían préstamos, debían, pero el Estado no quiso brindar una ayuda, ya que en discursos políticos se mantuvo que esa ayuda para comercios era para tiempos neoliberales. La verdad, los ciudadanos de a pie no conocen a qué se refiere el Ejecutivo al mencionar que son tiempos neoliberales, ya que si buscamos una definición encontramos neoliberal. El término ha ido cambiando con el paso del tiempo y en la actualidad no hay un criterio unificado para determinar qué es neoliberalismo, por lo que generalmente se utiliza como término asociado a la derecha. Derecha es el segmento del espectro político que afirma que determinados órdenes sociales y jerarquías son inevitables, apoyándose por lo general sobre la naturaleza humana, el derecho natural, la economía o la tradición. Izquierda se aplica al socialismo, al comunismo, la socialdemocracia y varias formas de anarquismo. También se le asocia a los movimientos por los derechos civiles, el movimiento contra la guerra y al ecologismo. Por lo que este gobierno pareciera que, si vemos las definiciones que vimos anteriormente, sigue siendo de derecha, aunque en los discursos políticos menciona lo contrario. Por lo que como ciudadano de a pie nos dedicamos a crear
un negocio, buscar el nicho de mercado, lograr un ciclo de ventas, hacer campañas publicitarias, lograr que nuestro negocio sea bien visto, pero dejamos para mejor momento tratar de entender la política y el área jurídica de nuestro gobierno. Decimos que es cosa de políticos y abogados, que lo nuestro son los negocios, y si somos profesionistas nos dedicamos a estudiar el área fiscal, las reformas fiscales, que son el estudio de todas las obligaciones y sanciones económicas para los contribuyentes, pero nunca, tanto como ciudadanos o profesionistas fiscales, nos preguntamos ¿cómo se relaciona la política con el área jurídica? ¿Por qué la política menciona tantas cosas muy bonitas, pero el área jurídica establece muchas obligaciones y multas? ¿Por qué no solicitar a nuestros diputados que nos den derechos en las leyes? Por ejemplo, en las leyes fiscales. Por lo que este libro titulado Notas para una defensa fiscal de emergencia nos trae de una manera muy didáctica una posible respuesta para estas preguntas que les mencioné anteriormente. El autor, con su amplia experiencia jurídica, nos invita a razonar estas preguntas para que con base a sus comentarios y a la investigación que hagamos de nuestra parte, logremos sacar un criterio acerca de que la política del Estado y las leyes deben de ir para dar seguridad jurídica. En este caso que vivimos la pandemia de COVID-19, para todos los comercios del país es importante esta seguridad jurídica, ya que es la responsabilidad del Estado brindar el desarrollo económico como se establece en la Constitución en el artículo 25. Vamos a comerciales y regresamos. Ya regresamos. Ahora vamos a ver cómo se subdivide el capítulo 1 del libro Notas fiscales para una defensa fiscal de emergencia. Está dividido en 3 temas que son: tema 1, las obligaciones de acción y omisión del Estado; tema 2, la responsabilidad patrimonial del Estado; tema 3, ¿por qué siempre hablar de obligaciones y nunca de derechos? El tema 1, las obligaciones de acción y omisión del Estado, establece cómo debe ser la actuación del Estado con sus gobernados, en cuanto a las acciones jurídicas que debe desarrollar para brindar certeza jurídica para sus gobernados, en este caso en momentos de incertidumbre a causa de la pandemia. Los particulares pueden pedir acciones jurídicas correctas por medio del juicio de amparo, mencionando el autor que existen sentencias manipulativas que ordenan la creación de una ley si es necesaria. En el tema 2, la responsabilidad patrimonial del Estado, el autor menciona en este tema que es muy interesante, ya que habla sobre el último párrafo del artículo 109 constitucional, donde se establece la responsabilidad patrimonial del Estado por actos irregulares que lleve a cabo en su función administrativa. Aquí el autor menciona la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, que menciona para poder existir una indemnización por parte del Estado a causa de sufrir daños en cualquiera de sus bienes y derechos como consecuencia de la actividad administrativa irregular del Estado para los ciudadanos. El autor menciona que por causas de la pandemia de COVID-19 no se podría pedir una indemnización al Estado, pero podría pedirse en el caso de que es responsable de que no instauró medidas necesarias para atender y contener esta enfermedad de forma correcta, sobre todo en la atención a los enfermos en los hospitales públicos. En el tema 3, ¿por qué siempre hablar de obligaciones y nunca de derechos?
En este tema, el autor menciona, y me parece muy interesante, porque nos hace reflexionar que en todos los cursos fiscales, de reformas fiscales a través de todos estos años, todas las universidades, los universitarios, los colegios de contadores, los colegios de abogados fiscalistas, la misma Hacienda, siempre los temas a tratar son las obligaciones para los contribuyentes, en donde siempre la novedad son las declaraciones nuevas a presentar, y si no se cumple, mencionan en los cursos las altas multas que son hasta millonarias, además de caer en algunas ocasiones en delitos fiscales, en donde en la práctica he visto que los abogados fiscalistas se pelean con los contadores porque tienen diferentes interpretaciones de esas obligaciones fiscales. Por lo que el autor nos hace que hagamos una reflexión de que debemos de pensar en nuestros derechos, como sería el caso de solicitar las leyes fiscales sean claras para dar certidumbre jurídico, que las leyes fiscales sean emanadas del Congreso de la Unión y no como en la actualidad que dependemos de misceláneas fiscales que cambian cada rato las obligaciones fiscales, como el caso de la obligación de carta porte próximamente. Pero el derecho más importante que deberíamos tener los contribuyentes es que se utilice de forma correcta esos impuestos para el bien común de la población, es decir, que sí lleguen para lo que fueron creados en los presupuestos de egresos y que no tengamos lamentables noticias como que fueron desviados, como el caso de los jóvenes emprendedores de días recientes que desviaron 3,000 millones de pesos para fortunas personales, que en lugar que fueran para el bien común, para lograr sociedades libres de violencia, llegan esos impuestos a crear nuevos ricos en la sociedad, que lo único que origina es la desigualdad social y la violencia del país. Sin duda, este libro, Notas para una defensa fiscal de emergencia, logra hacernos reflexionar en estos temas que al ser ajenos al área jurídico-fiscal no tenemos oportunidad de estudiar, pero gracias a este valioso libro podemos entenderlos con claridad, ya que el autor utiliza términos sencillos para su mejor entendimiento. Espero les haya gustado el programa de hoy, donde dimos nuestro punto de vista sobre este valioso libro, Notas para una defensa fiscal de emergencia. Los invitamos a comprar el libro Carlitos y los impuestos de forma electrónica en Amazon. Si lo requieren físico, está disponible en Parmena Radio en la sección libros. Y recuerden que los impuestos no es un castigo, siempre que se ocupen para otorgarnos nuestros derechos humanos. Hasta la próxima.